Yo llegué en agosto de 2014 con la tarea de elaborar un diagnóstico de la reforma a la justicia en Guatemala, identificando cuáles eran las propuestas que se habían dado hasta ese momento de reformas jurídicas e institucionales para poder hacer un planteamiento de una agenda mínima de recomendaciones de reforma al sistema de justicia. Y pues mi expectativa era bastante concreta, que era en ese momento poder darle a la comisión, a partir de la experiencia que yo ya tenía en el tema de reformas, un producto en concreto que era ese diagnóstico. No tenía idea que luego mi trabajo se iba a extender durante casi 5 años más, pues haciendo más aportes en este tema de reformas que estuvo bastante tiempo a mi cargo. Después que se hizo el diagnóstico, que se observaron también procesos de comisiones de postulación y que se determinó la agenda mínima de reformas, pues era bastante obvio que el tema de la independencia judicial como columna vertebral del sistema de justicia era el punto a fortalecer para asegurar que la lucha contra la corrupción y la impunidad realmente tuviera un impacto en la sociedad guatemalteca. Y tomando en cuenta que la Constitución tiene algunas normas que no favorecen esa independencia judicial según lo deseado, pues se determinó que había que irse adelante con una reforma constitucional que asegurara como mínimo una estabilidad en la carrera profesional, unos mecanismos de selección adecuados, una carrera judicial adecuada, con profesionalización, etc. Fue pues un producto de una reflexión colectiva, creo que no solo de la comisión, sino de muchos sectores que ya a ese momento habían estudiado el sistema de justicia guatemalteco, pues darse cuenta que sin una reforma constitucional el sistema de justicia en Guatemala no va a cambiar. Fue un proceso muy extenso, lo que tuvo visibilidad, que fueron los diálogos, fueron precedidos por muchas actividades desde 2014 en la comisión. Hubo un equipo que trabajó en el interior de la República, que trabajó con muchos sectores muy diversos, se hicieron consultas a lo largo pues, de todo el país, consultas bilaterales con muchos sectores, con sociedad civil. Fue un equipo que estuvo pues, trabajando en muchas áreas antes de llegar a ese momento donde el diálogo nacional fue lanzado. Hubo pues siempre, al mismo tiempo que mucha expectativa por el proceso, mucho temor de la sociedad guatemalteca de entrar a discutir una reforma constitucional, por lo que eso podía implicar no solo para la justicia, sino para muchos otros temas. Creo que al final fue la participación de los diferentes actores sociales, cada uno con su rol, con el papel que jugó en esas mesas, que permitió también establecer que hay muchas discusiones todavía pendientes sobre el modelo de la justicia en Guatemala y también que hace falta mucha voluntad política para llegar a consensos mínimos y lograr una reforma constitucional en la materia. Creo que justamente la cooptación de las instituciones que tenían que llevar adelante ese proceso, las instituciones estatales que tenían que liderarlo, aprobarlo y llevarlo adelante, impidió por el mismo temor que la reforma se aprobara. Creo que también había temores por algunos temas que parecían no haberse discutido suficientemente, pero fundamentalmente creo que fueron intereses de mantener la situación de la justicia como está para beneficiar a las personas que estaban involucradas o que podían verse involucradas en casos de los que la comisión conoció y que una vez aprobada la reforma constitucional iban a dejar de tener cierta cuota de poder en las instituciones del sistema de justicia.
O sea, había intereses que afectaban a grupos de poder si la reforma llegaba a buen término. Creo que fue una buena experiencia el poder transmitir la experiencia y el conocimiento que el personal de CICIG tenía, particularmente pues la experiencia de la comisión en relación con los casos, con los procesos de reforma legal, poder dar un equipo de trabajo que coadyuvó a la Secretaría Técnica fue muy importante, y todo esto pues en el marco de cumplir la parte del mandato que tiene que ver con reformas jurídicas e institucionales al sector justicia. Creo que sin el dinamismo y la participación de la comisión, el proceso hubiera sido pues muy distinto, ¿verdad? La comisión también le aportó ese sentimiento de confianza a la población, porque era pues un momento posterior al año 2015, cuando habían pues salido los casos, algunos de los casos más relevantes de esta comisión, y la población realmente confiaba en que podíamos aportar algo más allá de lo judicial, también en lo legal, y creo que esa confianza era importante. Sí, en cuanto a agenda legislativa como tal, creo que el proyecto prioritario pendiente para la sociedad guatemalteca es la reforma constitucional en materia de justicia, debe retomarse, y luego algunas leyes que son fundamentales, como un nuevo código penal, por ejemplo, una actualización al código procesal penal. La comisión quedó pues trabajando en reformas a la prisión preventiva, a la ley de aceptación de cargos, que hacen parte de elementos específicos del Código Procesal Penal, pero en realidad Guatemala ya requiere una revisión completa de ese código. Y los temas de carrera profesional también se encuentran aún, aunque con reformas aprobadas como la ley de la carrera judicial y la ley orgánica del MP, todavía pendientes de reglamentación y sobre todo de implementación. Entonces me parece que en temas de reformas jurídicas e institucionales hay dos tipos de trabajo a hacer: uno que tiene que ver con la aprobación, donde la reforma constitucional sería la prioridad, y otro con implementación de todas aquellas leyes que han sido aprobadas en los últimos años. Lo más importante creo que es el trabajo en colectivo. La comisión no hubiera salido adelante en el cumplimiento de esta parte del mandato si no hubiera tenido un equipo fuerte adentro de la comisión trabajando, y que pudiera aliarse a organizaciones sociales, a instituciones que fueron también el motor de estas mesas de trabajo. Ningún proyecto se trabajó en solitario, todos se trabajaron en colectivo, y creo que eso es algo fundamental. Algo importante es que cada caso es una fuente de información para la generación de reformas y políticas públicas, y es muy importante poderlos estudiar a fondo para determinar cuál es el obstáculo, cuál es la debilidad del Estado que tiene que ser subsanada mediante una reforma o una política, para continuar profundizando pues no solo en el fortalecimiento del Estado, sino en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces, lecciones aprendidas, creo ir más a fondo en cada caso para aprovechar a hacer desde esa experiencia unas reformas más integrales al Estado, y el trabajo siempre en alianza con otros sectores. Idealmente tendría que ser el Congreso de la República, el sistema de justicia mismo, que tome el liderazgo de estas reformas, y por supuesto la sociedad civil, que tiene pues más de 30 años de estar trabajando
en estas propuestas de reforma. Creo que a ellos les corresponde retomar este reto, pero la voluntad política del Congreso de la República es la clave para poder llevar adelante pues esta tarea.